¿En qué época se acaba la Edad Antigua e inicia la Edad Media? Porque en este contexto en el que vamos a hablar hoy es de la Edad Media. ¿Qué año? Cuéntame. ¿Qué siglo? Ajá, muy bien, ya está, listo. O sea, si alguien te pregunta, ¿el movimiento de la Edad Antigua cómo se llamó? ¿De la Edad Antigua? Clasicismo. ¿Y el movimiento de la Edad Media? Lógica, ¿no? Medievalismo. Muy bien. ¿El clasicismo se dio antes o después de Cristo? Antes, porque todo lo que hablamos de los griegos era antes de Cristo. Y este movimiento surgió después de Cristo. Estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV aproximadamente después de Cristo. Ahora, chicos, para hablar de esta época, yo tengo que remontarme al inicio de esta Edad Media. ¿Sí? Muy bien. Pero vamos a recordar qué hechos importantes surgieron más o menos en esta época. ¿Por qué se originó la Edad Media? Recuerda que cada edad se da por un hecho importante. La caída de Oriente Occidente. La caída de Roma Occidental. Muy bien. Año 476. Y en el año 1453 o 92, también algunos ponen esa fecha, en el 53, ¿qué ocurrió? La caída de Roma de Oriente, o llamada Constantinopla. Muy bien. Hechos importantes que nos llevan a finalizar una edad e iniciar una nueva. Bien, en esta época podemos encontrar, primero, chicos, ¿recuerdan cuando empezaron, o España, que no era España todavía, era invadida? O en realidad Roma fue también invadida, ¿sí? Si hablamos así. Dime, ¿cómo se llamaba en esa época? Hubo invasiones, las invasiones... Ya, las invasiones bárbaras, no sé si te acuerdas también de esta época, las invasiones, ¿por qué cayó? ¿Por qué surgió en el año 476? Ya, pero si me voy a algo tal vez mucho más exacto, porque esto es solamente para hablarte acerca del contexto. Invasiones. Invasiones bárbaras. Ah, por cierto, no, justo quería aclarar, puse eso, pero tal vez tú no te acuerdes. Estamos iniciando el libro 2. Yo sé que es la semana 1 del libro 2, pero como el libro 2 es la continuación del libro 1, estamos en la semana 5, porque el libro 1 terminó la semana 4. Ya, por si acaso, no sepas, no, pero si es el libro 2, ¿dónde está la semana 1? Es continuación. Muy bien. Ahora, aparte de estas invasiones, nosotros, no sé si te acuerdas del feudalismo. Supongo que sí te acuerdas del feudalismo en esta época. El poder del señor feudal, los feudos, ¿sí? El sistema de, tal vez, no sé si era una especie de alianza que tenía el señor feudal con su vasallo. Sí, creo que era una alianza de protección, ¿no? Y tenía que cumplir ciertos compromisos como impuestos, si no me equivoco. La quinta real, me parece que era así unos impuestos, o la pernada, que era uno de los impuestos muy llamativos, que era la primera noche. Algo así, mis tiempos de academia, ¿ya ves? Muy bien, estoy recordando. Entonces, chicos, hablemos de esta época y qué surgió. Resulta que la literatura española, mira, estamos hablando de Europa, pero quiero recordarte algo. La literatura española se dio origen con este medievalismo. Quiere decir que en realidad el medievalismo se dio a inicios en Europa, perdón, en España. Pero Europa, claro, como te voy a recordar. Chicos, España pertenece a Europa, pero vamos a decir que la literatura universal separa la literatura española, porque hay un rango de mejores escritores en España, o hay también una especie de cronología española que no lo tomamos en cuenta dentro de la literatura europea o la literatura universal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, surgió en España, ¿en qué época? ¿Sabes cuál es la primera obra escrita en castellano? El Cantar del Mío Cid, que surgió en el siglo XII. Pero las primeras manifestaciones que no se dieron en castellano, pero fueron españolas, surgieron en el siglo X, siglo XI, que fueron las jarchas
y las glosas. Muy bien. Pero espérate un ratito, se está adelantando. Es que no me ha hablado de características. Yo necesito saber qué pasaba en esta época. Sí, chicos, ¿cuántos años, ¿Cuántos años aproximadamente? ¿Cuántos años la Edad Media? Son 5, 10, son 10 siglos, o sea, aproximadamente 1000 años. ¿Y sabes quién tenía el poder durante esta época? ¿Quién es la institución que tenía el poder absoluto en la Edad Media? La Iglesia, claro, muy bien. Por ahí, la Santa Inquisición, listo, ya está. Ya están recordando. Siempre hay un mamerto que me dice, mamerto significa, es la persona que carece de luz, y luz significa conocimiento. O sea, en realidad todos somos mamertos en cierto punto, porque carecemos de cierto conocimiento, ¿sí? Entonces, siempre hay un mamerto que me dice por ahí, pero usted es de literatura, ¿qué estoy hablando de historia? A ver, recuerdo algo, ¿sí? Que para que tú conozcas cómo va avanzando la literatura y la temática que hay en esos movimientos, debes conocer parte de la historia. Debes saber el contexto. Entonces, no me voy a poner a hablar de historia a profundidad porque créeme que yo también soy una mamerta en ese asunto. O sea que conozco lo básico, soy una pipiola, principiante, ¿ya? Muy bien. O sea que no conozco mucho como para ahondar en ese asunto, pero sí, lo que conozco tenemos que relacionarlo con la literatura. Entonces hay una hegemonía ¿de quién? Hegemonía de la Iglesia. Sí, por cierto, Iglesia con letra mayúscula, porque no estamos hablando de la casita, de la construcción, sino de qué estamos hablando para que se escriba con letra mayúscula. Estamos hablando de la institución, muy bien, esa institución que debía ser la que ayudaba a los pobres y ayudaba a la gente que estaba mal, a traer a los pecadores a la iglesia, no a quitarles la vida o a obligarles a creer en algo que ellos no creían, o acusarlos de brujos o brujas, ¿verdad? Muy bien. Pero ¿sabes? El problema no fue la iglesia. ¿Quién fue el problema? La política. Porque cuando la iglesia se unió a la política, ahí empezó la corrupción. Muy bien. Dime, si la iglesia tiene importancia, ¿el pensamiento en Grecia cuál era? ¿El pensamiento del hombre o el centro era Dios? En Grecia, ¿quién era el centro? Los dioses eran importantes, pero tú me das una característica. ¿Quién era el más importante? O sea, hablaba de dioses, pero recuerdas que el centro era el hombre, por eso el pensamiento era antropocéntrico. Decíamos que los hombres tenían vitalidad y características humanas, forma de seres humanos. Aquí importa algo más, Dios, pero un solo Dios, porque la palabra católico significa universal, y lo que quería la iglesia era convertir a todos en una sola creencia, o sea que todos crean en un solo Dios. Por lo tanto, el pensamiento va a ser antropocéntrico o teocéntrico. Si aquí hablamos de Dios, entonces hay una visión teocéntrica. Visión teocéntrica. Muy bien. Y si voy a hablarte de Dios, por ejemplo, la Iglesia Católica dista mucho de mi pensamiento cristiano. Nosotros los cristianos solamente pedimos a Dios y a Jesús su Hijo. Pero los católicos, aparte de Dios, ¿a quiénes más? A los santos. ¿Cómo se llama la adoración y el culto a los santos? Tiene un nombre eso. No sabe, mira los católicos. Es la agiología. La agiología, que es como una disciplina que estudia la vida y milagro de los santos. ¿Ya? Muy bien, listo. Agiología vamos a poner. Vida y milagros. Vida y milagros de los santos. O sea que las primeras personas que te van a hablar aquí van a tener mucho que ver con religión. Mira, el cantar del mío, sí, tú creerás mí, pero es de un caballero, de un guerrero, sí, pero ¿sabes que él era creyente? Él era muy devoto. ¿Por qué? Porque justo cuando salió y fue desterrado, se le apareció el arcángel Gabriel. Y él habló con el arcángel Gabriel, le dijo que todo le iba a ir bien.
¿Quién cree eso? Pues alguien que es religioso. Entonces, y le dedica sus hazañas a Dios y al rey, que le envía regalos a ese rey. Ahí está el cantar del Mio Cid. La agiología, ¿sí? Muy presente por aquí. A ver, vamos a otra característica. ¿Qué más? Chicos, surgieron poetas. Surgieron poetas. Y yo me olvidé de comentarte algo en la clase anterior. ¿Cómo se llamaron los poetas que cantaron el género épico? Que contaban las historias épicas. No. En Grecia no. ¿Cómo se llamaban en Grecia los poetas? No. ¿Qué era Homero? Ya va a decir un escritor. Sí, un escritor. Pero él tenía un nombre. El que creaba sus historias. ¿Cómo se le llamaba? Claro, en Grecia no, en la Edad Media se le llamaba juglares, pero yo estoy hablando de Grecia. Homero era un chicos, un aedo. Y en esa época había aedos y rapsodas, ¿sí? Muy bien. Un aedo era un creador y un rapsoda era el que tomaba las historias de los aedos y empezaba a formar una propia. Ahora, recuerdo aquí, ¿por qué te hice esa analogía? Porque quiero que recuerdes esta partecita, ¿sí? Como había dos poetas, así como en Grecia los aedos y los rapsodas, aquí había dos tipos de poetas. Vamos a los primeros poetas, que eran los juglares. Voy a ponerte por aquí un juglar. ¿Y qué eran los juglares? Eran poetas populares, ¿sí? Populares. Y eran polifacéticos. ¿Qué significa ser polifacético? ¿No dicen que las mujeres somos polifacéticas? ¿Varias funciones? Nada, que tiene varios hombres, No. Chicos, que puede realizar diferentes acciones, que puede actuar de diferente manera y que puede... Claro, por eso dicen, un varón tiene que concentrarse en una, si no, no puede. No puede hacer las cosas bien. En cambio, una mujer puede estar barriendo, llamando por teléfono, cocinando al mismo tiempo. Entonces, ya eso es lo que dicen. No estoy defendiendo ni ninguneando al varón. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? ¿Mis cocinaban? No, pues. Ellos, cuando te contaban, bueno, podía ser, quién sabe. Cuando te contaban las historias, ellos no solamente eran actores o no solamente declamaban sus historias. Ellos eran domadores de osos, eran malabaristas, eran de todo, hacían de todo para entretener al pueblo. Entonces eran polifacéticos, muchas fases, mira, muchas fases. Eran para el pueblo, y recuerda que ellos algunos dicen que eran analfabetos, o sea que no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se conoce la historia de un juglar si no sabían leer ni escribir? Sabían hablar, ¿no? Recuerda que a pesar de ser analfabetos, ellos podían contarte una historia. Además, las historias no se escribían. ¿Qué pasaba con los juglares? ¿Qué hacían con sus historias? Las contaban de manera oral, hablada. Muy bien. Y los otros eran llamados los trovadores. Los trovadores, ¿listo? Que eran los poetas palaciegos. ¿Y qué es un poeta palaciego? Para los ciegos, no me digas, Ya lo pensaste. Un poeta palaciego no era el que cantaba en los pueblos, no era popular. Era un hombre que se presentaba solo en los palacios, nada más. O sea que no era un poeta popular en otros términos. Ahí está, mira. Y dice que él se inventaba sus historias. A diferencia de los juglares, que era que escuchaba las historias, el trovador se inventaba sus historias. Por ejemplo, ¿escuchaste del cantar de los Nibelungos? El hombre que se bañó con la sangre del dragón. Ya, eso es un cantar fantástico. Muchos dicen no cantada por un juglar, sino por un trovador, porque es una historia fantástica. No es tanto un poeta, pero quiero añadir para que sepas que él también difundió literatura, igual que los juglares y trovadores, que eran los clérigos. Los clérigos. Mientras que ellos eran poetas populares, ellos poetas de los palacios, el clérigo era un poeta
religioso. ¿Listo? Religioso. Muy bien. ¿Qué los clérigos escribían? Chicos, los sacerdotes escribían. Claro. No sé si te acuerdas del méster de juglaría o el méster de clerecía por ahí en la literatura española. Nada. Ya, bueno, te cuento que los clérigos decidieron escribir libros. ¿Para qué? A ver, dime, tú que estás tan atento, ¿para qué va un testigo de Jehová a tu casa? Como que para molestarme. Por favor. Para evangelizarte, ese es el término adecuado. ¿Y qué significa evangelizar? Hablarte de Cristo, hablarte de Dios, hablarte de la salvación, etcétera. Muy bien. Si yo te escribo una obra, ya recordé algo, un programa en la televisión, La Rosa de Guadalupe, creo que así se llama. Dime, tú ves esa historia, tú sabes que hay historias que son reales supuestamente, pero hay un propósito al final de esta serie o de esta, ¿no?, novela, no sé, hay una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? En realidad, hablarte de la Virgen, ¿sí? O sea que, más o menos como La Rosa de Guadalupe, hicieron los clérigos en esta época. O sea, buscaban una historia para evangelizarte, como en el caso de Gonzalo de Berceo, que hablaba sobre, por ejemplo, los milagros de Nuestra Señora, que era un libro que te contaba 25 milagros de la Virgen María. Y que siempre, ahí no aparecía una rosa ni el airecito, no. Ahí aparecía la Virgen para ayudar al hombre pecador a cambiar su vida. Entonces ahí tenemos a los clérigos. Otra característica más de esta época. Listo, a ver. Surgió la segunda especie del género épico. ¿Cómo se le llamó a la segunda especie del género épico? La primera era la epopeya con la Ilíada y la Odisea. ¿Cómo se llamó a esta especie, chicos, del género épico? Uy, ¿cómo se llaman las historias que surgieron en la Edad Media? Los cantares de gesta. Muy bien, surgieron los llamados cantares de gesta. Cantares de gesta. ¿Listo? Muy bien, ya está. Y creo que eso nos lleva a una siguiente característica. A pesar que hablábamos de Dios, aquí se exalta, ¿listo? Se exalta el honor. ¿El honor de quién? De un, ¿cómo se le llamaba? De un caballero, de un caballo, no, de un caballero. De un caballero medieval. Y creo que nosotros estamos acostumbrados a ver supuestamente a una persona y creer si no hace algo detallista no es un caballero, ¿sí? Como por ejemplo a tu compañera se le cae el lapicero y tú lo miras y te quedas ahí, no pasa nada. Ella tiene que tomar pero ella puede, claro que puede, pero ¿sabes? No sé, yo estoy acostumbrada a eso. Yo veo que algo se les cae, estoy por ejemplo en clase y a veces se le cae algo ahí delante donde estoy, voy, lo recojo y sigo hablando, sigo nada más. Y me he acostumbrado a eso. Y tal vez en el carro también cuando tú subes, sobre todo cuando una mujer sube, pensarás que el varón te va a dar el asiento, pero no, ya sabes. Ahora, no es porque no sea caballero, es porque no es atento y porque simplemente tú puedes estar parada. Yo estaba cansada, me subí al carro y vi a un jovencito sentado y yo pensaba, si fuera una anciana, una mujer embarazada, ¿me darían el asiento? Tal vez sí, pero ahora me voy a ponerme algo en el estómago entonces para ir por el carro, ¿no? Que me den asiento. ¿Sabes? Surgió la palabra caballero de esta época, porque los hombres eran aquellos que luchaban buscando, sí, aventuras. Y el caballero tenía tres términos esenciales. Su honor, su traje de caballo, bueno, su familia también, a quien defender a su amada, sobre todo a su amada. Su honor, que era lo principal, bueno, parte de su vestidura, su caballo. ¿Qué tenemos nosotros para ser caballeros? A ver, ¿tienes honor? Ya lo perdiste cuando te dejaron en visto, ¿sí o no? Ya ves, ya fue.
Ahorita vemos, ahorita lo cuento, ¿ya? Para ver. La armadura, ni eso. El caballo, a las otras un gato tienes, nada. Ya, la dama, eso sí tienes. No eres caballero. Entonces, nada, no hay que hablar, no hay que hablar. Chicos, ¿saben? Lo más importante de un caballero, yo sé que ama, pero si es que tiene que luchar entre el amor y el honor, el caballero siempre va a preferir el honor. Es por eso que el Cid, por ejemplo, pierde su honor 2 veces y la recupera esas 2 veces. ¿Cuándo el Cid pierde su honor? Si me voy a acordar de él. Cuando es acusado, sí, por algo que no había cometido, por robar las parias, tributos, así que es desterrado, y lo recupera cuando el rey lo perdona. Cuando cerca el río Majes, el rey le da un beso en honor a la lealtad. ¿Sabes qué? Ven, sí, no le da un besito. Se da a entender que sí. Es que es parte de la lealtad. Hay que mostrar lealtad. No, es en esa época, ahora no. Ahora no. ¿Cómo que yo muestro lealtad? Cuidado, cuidado. Muy bien, entonces mira, ahora vas a buscar esa excusa, ¿no? Es que es sinónimo de lealtad. Chicos, ¿y cuándo pierde por segunda vez? ¿Cuándo pierde por segunda vez su honor el Cid? Cuando, muy bien, maltratan sus esposos, los esposos de las hijas maltratan en la afrenta de Corpes, los infantes de Carrión. ¿Y cuándo lo recupera? Cuando en las cortes de Toledo encuentra justicia. Hombres del Cid pelean con los infantes de Carrión y al final los logran vencer. Esa es la importancia de un caballero. Ahí está, mira, un caballero medieval. Listo. Esto es lo que yo quiero mencionar acerca de todo lo que es el medievalismo. Sin embargo, chicos, yo tengo que recordarte algo, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy no es toda la Edad Media, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no me pongo a hablar del Cantar del Mío Cid, me pongo a hablar de España, nos pasamos, pero todo el tiempo hablando de España. En realidad lo que te quiero hablar hoy es solamente el llamado Trecento italiano. ¿Quién se acuerda de mi Trecento italiano? A ver, alguien que me diga, Miss, yo me acuerdo del Trecento, lo mejor de la historia también. Nada. Ya, muy bien, muy bien. Liz, excelente, excelente, muy bien. Ya está. Hablemos. Ay, a ver, un ratito, como que no quiere esto. Listo. El Trecento italiano. A ver. Para llegar a esto del Trecento italiano, yo voy a recordarte algo. A ver, escúchame. La Edad Media, vamos a poner, claro, qué bonito. Esta es la Edad Media, todo. De aquí inicia 476, ¿eh? Aquí está el año 1453, muy bien. Está dividido en 3, vamos a ponerle esto. Justo esta parte que es elevada va a ser la mejor etapa, mira, qué bonito. La mejor etapa de la literatura medieval. Inicio, auge. ¿Y cómo se llama cuando está terminando? Decadencia, excelente. La iglesia tuvo mayor poderío aquí y aquí se da justamente las mejores obras españolas. Toda esta etapa pertenece más o menos al siglo X, siglo XI, donde están las jarchas y donde están las glosas, las primeras manifestaciones de España. Aquí están la historia de los caballeros. ¿Cómo se llama esa historia de los caballeros? Los cantares, aquí surgen los cantares de gesta, en el siglo XII, acá siglo XII, en la mejor etapa, y siglo XIII están los clérigos. ¿Cómo se llama el oficio de los clérigos? El méster, mientras que aquí estaba el méster de juglaría, ¿cómo era de los clérigos? El méster de clerecía. Aquí encontramos a los autores anónimos, como el Cantar del Mío Cid, y encontramos a los autores conocidos como, pongamos a Gonzalo de Berceo, a Juan Ruiz en El Libro del Buen Amor, a Alfonso X, aquí están, en este lugar. Pero para finalizar, más o menos por el siglo XIV, siglo XV que finaliza, tenemos ya la decadencia. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia ya no tiene un poder, entonces va disminuyendo. Y aquí surge un pensamiento. ¿Recuerdas que en esta época ya empiezan a regresar a lo que era antes de la Edad Media? Dime, ¿qué creían aquí? ¿En qué pensamiento? ¿Teocéntrico o antropocéntrico? Antropocéntrico. En la iglesia católica consideraba que los griegos eran paganos.
¿Y qué es un pagano? Un hombre que no cree en Dios o que simplemente no es creyente de un solo Dios. ¿Eres un pagano? No, porque tú crees en Dios, ¿sí? Bueno, nosotros llamamos paganos a la gente del mundo, del mundial. Entonces ya está. Chicos, en esta época estamos regresando a donde nosotros éramos felices hablando de muchos dioses, de la mitología. Esta época es el nuevo nacimiento. ¿Nuevo nacimiento? Renacimiento. Pero todavía no se llama renacimiento, porque todavía no es, ¿cómo se le llama antes del renacimiento? El prefijo que se usa para antes, creo que ya te dije con el mismo nombre. Pues no, claro, prefijo, muy bien, antes. Se le llama entonces, ¿cómo se llama esa etapa? Pre-renacimiento, muy bien, más o menos me estás entendiendo. Aquí en este pre-renacimiento en España, por ejemplo, tenemos a Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique, ¿te acuerdas? Ya tenemos a la Celestina. ¿No, Celestina? Fernando de Rojas. ¿Has escuchado de la Celestina al menos? Ya, Fernando de Rojas. Aquí en esta etapa, pero en España. Solo que en esta etapa, en Italia, aquí por el siglo XIII, siglo XIV, siglo XV, surgieron los mejores escritores que van a dar inicio a este pre-renacimiento. ¿Quiénes eran? Los del Trecento italiano. Muy bien, ahora ya sabes cuándo surgió. Vamos al contexto de esta época. Primero, ¿qué siglo es? Decíamos. Ya. Vamos a ponerle fines de la edad media. Agregando algo importante. La palabra edad media se escribe con letra mayúscula. ¿Por qué? ¿Tú que sabes uso de mayúsculas? ¿Por qué edad media se escribe con letra mayúscula? Porque los hechos, la historia, la división, las etapas de la historia se escriben con letra inicial mayúscula. Edad media, edad moderna, edad de los metales, edad de bronce, el paleolítico, neolítico, se escriben con letra mayúscula. Ajá, excelente. Los hechos históricos también, la reconquista, por ejemplo, la independencia, etcétera. Listo, ahí mezclamos todo, ¿ya? Todo mezclamos para que más o menos conozcas. Chicos, estamos hablando del siglo XIV, ¿verdad? Siglo XIV, siglo XV, fines de la Edad Media. Muy bien. ¿Qué ocurre en esta época? Vamos a ver algunas características en esta época, ¿sí? Primero, chicos, hay un pensamiento, ¿sí? Hay un pensamiento teocéntrico. Nadie me dijo que le faltaba tilde, yo hablando de ortografía. A ver, hay un pensamiento teocéntrico, pero el teocentrismo ya está en decadencia. Por lo tanto, aquí vamos a unir dos tipos de pensamiento. Vamos a unir la fe y la razón. Yo no sé si te acuerdas de una corriente filosófica, la escolar. Muy bien, qué bueno, donde une la fe y la razón. Por lo tanto, aquí hay un pensamiento teocéntrico, vamos a poner teocentrismo. Ajá, teocentrismo y antropocentrismo. Listo, antropocentrismo. La base filosófica es la escolástica, aunque también está la patrística, pero la diferencia entre o mejor dicho, el que trata de unir la razón con la fe es, ¿cómo se llama el representante? ¿Era Tomás de Aquino? No, Tomás de Aquino, ¿no? No, en la escolástica. Agustín de Hipona era la patrística. Me acuerdo cuando el profesor Miguel me enseñó esa clase. Vino a mi mente, lo recordé. Wow, recordar es volver a vivir. A ver, mira. Bien, chicos, sigamos. Ya, estamos hablando de, ¿sabes? ¿Sabes lo que pasa aquí? A ver, escúchame. ¿Cómo puedo mezclar antropocentrismo con la parte del teocentrismo? Te cuento. Hablábamos de Dios, porque Dios todavía sigue siendo importante a pesar que ya no la iglesia no predominaba. Lo que pasa es que consideraban al ser humano, sobre todo a la mujer, como alguien que te vinculaba con Dios. Esa era la idea de este Trecento italiano. Hubo un movimiento dentro de este Trecento italiano llamado, sí, muy bien, el Dolce Stil Novo. Stil Novo. Traducción. Dulce. Estilo nuevo. Ajá.
El dulce estilo nuevo. Muy bien, listo. Entonces, ¿qué pasó en este lugar en Florencia, en Italia? Porque justamente los prerrenacentistas, tengo que escribir por acá, parte del contexto, ¿sí? Prerrenacimiento, vamos a poner. Prerrenacimiento. En esta época del prerrenacimiento y el dulce estilo nuevo, la mujer era importante. ¿Importante en qué asunto? Chicos, los hombres eran pecadores. No eran. Son. Todos los hombres son pecadores. ¿Sí? Yo soy hombre. Nada que Dayanita, Lauchulú, no. ¿Sabes a lo que me estoy refiriendo? Dime, ¿que no todos somos hombres? ¿O tú eres varón? Ya, entonces todos somos hombres, pues, ¿sí? A eso me refería. No te asombres, porque en realidad nosotros estamos usando la palabra hombre para referirnos a los varones. Cuando una mujer por ahí te diga, los hombres son una basura, ¿tienes razón? Los hombres son infieles, ¿tienes razón? Todos, pues, ¿no? Todos. Muy bien. Ya ves, ahí está, por lógica. Entonces, chicos, todos los hombres eran, y varones, principalmente. ¿Por qué? Escúchame, ¿por qué? Porque aquí se habla de la mujer como una dona angelicata. ¿Ya ves? Muy bien. Claro. La mujer era una dona. Espérate, no te emociones, no te emociones. Era una dona angelicata. ¿Qué significa una dona angelicata? Una mujer angelical. ¿Listo? Mujer angelical. A ver, te explico con ejemplos que tengan que ver con nuestra vida cotidiana. El varón era pecador, vivía en un mundo lleno de pecados y tenía principalmente 3 pecados, ¿sí? ¿Recuerdas qué representaba el león en la Divina Comedia? El creído, la soberbia o el orgullo, claro. ¿Qué representaba la loba? El amor por el dinero, tal vez, la avaricia, y ya recién ahí en la pantera representaba la lujuria. Muy bien, la lujuria. Chicos, este varón la lujuria, todos sabían la lujuria, mira, listo. Lo de la representación de la loba, ¿no? Shakira dijo por ahí alguno. Escúchame. Resulta que este varón era una persona pecador, un hombre pecador que necesitaba de una mujer. ¿Para qué? Para ayudarlo a salir de ese mundo pecador. Entonces la mujer era importante en esa época porque era tan importante para sacarte de ese mundo, imagínate, que era tu musa. Aquí vamos a tener a la llamada musa. ¿Y qué significa musa? Inspiración, que es una mujer que tú no puedes estar con ella, que no te corresponde, ¿sí? Pero te sirve ¿para qué? Para inspirarte. Muy bien. Listo. Hago un ejemplo con el caso de tu compañero. Tu compañero está enamorado. Esa chica no quiere nada, no le habla, no quiere nada con él. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿sabes? Él la ama y quiere estar con ella. Esa chica es muy estudiosa, muy bien. Y él, ¿para qué? Para acercarse a ella, decide estudiar mucho más para que ella se dé cuenta. A veces soy adivina, discúlpame, suele pasarme. Entonces, ¿sabes qué va a hacer él? Va a inspirarse en ella. Imagínate que tu compañero, como ella era muy estudiosa, él decide estudiar tanto para que ella se sienta orgullosa a pesar que no está cerca y logra ingresar. Ya, no logra estar con ella, pero logra ingresar. ¿De qué le sirvió ella a él? De inspiración, motivación. Ese es tu dona angelicata. Pero nunca voy a estar con ella, sí, cuando muera.
¿Por qué? Porque la dona angelicata le pertenece al hombre que siempre la ha pensado. O sea, cuando ella muera, ella va a ser tu guía y te va a ayudar a salir de ese mundo pecador. A mí para eso mejor nada. Chicos, pero al menos, ¿no? Al menos. Muy bien, ahí está. Toda su vida, mira, le hemos dicho y listo. Entonces, estudia, por favor. Estudia. Es importante que sea tu inspiración. ¿No has leído alguna vez Los ojos de mi princesa? Ese libro es hermoso. No estoy acostumbrada a leer literatura actual, ni como la mayoría le llama subliteratura, pero siento que Los ojos de mi princesa es un libro fantasioso que me ha gustado mucho. Y ¿sabes? Ahí encontré un nombre. Un nombre, que es Shezid. Y la palabra Shezid significa inspiración. Y si has leído La magia de Shezid, o al menos has escuchado de esta mujer que sirvió de inspiración a un hombre para salir de la cárcel y volverse muy importante, esa es una musa. Y los escritores, para poder hablarte de una obra o redactar una obra, tenían su musa, su inspiración. ¿Sí? Entonces vamos a conversar un poquito sobre los representantes de este Dulce Stil Novo o de este Trecento italiano. Le llamamos Trecento porque dime, más o menos el siglo XIV, ¿qué año es? Aproximadamente. 1300, Trecento por eso. No porque eran tres, sino porque se dieron, aunque también podría ser, podríamos tomarlo de dos maneras. El Trecento italiano. Muy bien. Entonces la mujer era un ser humano, por lo tanto ahí se da la idea del antropocentrismo. Pero como era un ser divino que te ayudaba a Dios, se da el teocentrismo. Ahí está la unión de los dos. Vamos a los representantes. Representantes. Listo. ¿Con quién empezamos? Empezamos con el iniciador de esta idea diferente. La idea teocéntrica. Si el hombre es importante, hay una base filosófica, mientras que por acá está lo que es la escolástica, ¿sí? Hay una base filosófica en el Renacimiento, donde habla del ser humano como centro. ¿Recuerdas que Petrarca fue el padre del humanismo? Claro, muy bien. Qué bueno. Yo sé que lo tienen en su mente, pero por ahí hay una distracción, ¿no? Ahorita vamos a la Petrarca, Francesco. Vas a decir, mi distracción tiene nombre y apellido. Mira, todo un Romeo. Francisco se escribe, Francisco, sino que Francesco es en italiano. Petrarca. Ay. Se me borró la sonrisa, me acabo de acordar. A ver, mira, voy a colocar Petrarca, pero tú ya sabes que es Francisco Petrarca. Francisco Petrarca. Primero, para hablarte de él, Francisco Petrarca fue el padre ¿de qué te dije? Del padre del humanismo. Mira, sin saberlo, él fundó un nuevo movimiento. Sin saberlo, un tipo de pensamiento solo antropocéntrico. En la época de la Edad Media, los de la mitología, los griegos eran considerados paganos, pero aquí se regresa nuevamente a esa parte, el renacimiento de William Shakespeare, el renacimiento de los escritores en España. ¿Recuerdas a Lope de Vega, a Garcilaso de la Vega? Lope de Vega, Garcilaso, no al Inca, sino a Garcilaso. Ahora, el padre del humanismo. ¿Qué más es Petrarca? Te cuento que Petrarca es el mejor sonetista. ¿Sí? Mejor sonetista. Tú te estás haciendo la pregunta, pero no me la haces a mí. Muy bien. La esquizofrenia de la profesora. ¿Qué es sonetista? Yo te lo voy a decir. Yo me hago las preguntas, yo me respondo. Tipo las clases virtuales, la verdad. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien con vida? Nadie responde. ¿Qué es un sonetista? Un escritor de sonetos. ¿Y qué es un soneto? Es un tipo de poema que tiene 4 estrofas o 4 estrofas. ¿Sí sabes lo que es una estrofa, no? 4 estrofas. Y las estrofas tienen cada una
Los dos primeros tienen cuatro versos. A ver, te lo dibujo mejor ya, porque a mí es que me está diciendo, no entiendo. Ya. Esta es una estrofa. A esto se le llama... Sí, mira, esta es una estrofa. Terminaciones. Ahora, lo de aquí también es una estrofa. 2 cuartetos. Y por aquí, 2. Ese es un soneto. Hay un poema donde tiene 4 versos, 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3. A eso le vas a llamar soneto. Missy, ¿por qué fue el mejor sonetista? Porque escribió los sonetos más perfectos. ¿Te imaginas la misma cantidad de sílabas métricas, todos los poemas, la misma terminación en cuanto a los versos? ¿Sí? Muy bien. Chicos, eran los sonetos más perfectos. Gracias a Petrarca se fundó una escuela en España. Resulta que Petrarca sirvió de inspiración para que Juan Buscán o Garcilaso de la Vega fundara una escuela llamada la escuela petrarquista o la escuela italiana. Y Garcilaso imitó tanto a Petrarca que Garcilaso es llamado el Petrarca español. ¿Sí? ¿Recuerdas a Garcilaso, supongo? En la Edad de Oro. Ya, si no, vamos a ver igual, vamos a ver la Edad de Oro para que te acuerdes de él. Muy bien. ¿Qué más podemos decir acerca de Petrarca? Él tenía una chica. Bueno, no estaba con ella, pero era su musa, su inspiración. El nombre de esta chica era Laura. Laurita. Laura de Noves. Te cuento, lo más triste, Laura estaba con otro chico. Se casó con otro hombre. Tal vez el chico, el cantante, estaba inspirado o relacionado con él. ¿Sabes lo que pasa con Laura? La mujer no tiene la culpa tiene el hombre por enamorarse de alguien que no le corresponde. Bueno, entonces, él... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Alguien me está buscando? ¿Mi tóxico me está llamando? A ver, díganme. Pienso y existo. Eso fue René Descartes. Laura se fue, Laura no está. ¿Sí? Laura. Bueno. Si fuéramos Mariano Melgar diríamos Silvia. Si fuéramos Salaberry diríamos Ismena. Recuerda que cada poeta tuvo una mujer por quien sufrir. Digo una musa, una inspiración. Una inspiración. Beatriz Portinari. Ella era perfecta. Sí. Vamos a ver un poquito aquí. Chicos, Laura estaba casada con otro hombre, ¿no? Y fue la inspiración porque dice que él escribió un poema en honor a ella. Poemas donde los primeros poemas que eran divididos en in vita di Laura, o sea, cuando Laura tenía vida, que eran sus momentos de tormento, sus momentos de pesar. ¿Por qué eran momentos de tormento cuando Laura estaba viva? Porque no era de él, porque Laura estaba con otro. Porque qué triste es verlo pasar en brazos de otro o de otra, porque se case con otra. Bueno, sigamos. Entonces, no pasa nada. Muy bien, no chicos, es broma, no pasa nada. Superado. A ver, mira, escúchame. Pero ¿sabes que cuando Laura murió, in morte de Laura, es los momentos de paz de Petrarca? Y ahora, ¿pero por qué? Vamos, ha fallecido, ¿cómo puede estar tranquilo? ¿Por qué crees que estaba tranquilo? Porque ahora era su dona Angelicata. ¿Recuerdas que la dona Angelicata era la mujer que siempre has pensado que cuando fallece te pertenece a ti y a nadie más? Missy, si alguien más la pensó, es que ya no sabes, pues tal vez le pertenece al otro, pero ya no sabes. Es la mujer que te va a vincular con Dios. Y ella era Laura. ¿Y cómo se llama esa obra? Se llama El Cancionero. Obra. El Cancionero. Poemas dedicados a Laura. O sea, dime, ¿qué género representa Petrarca? Épico, lírico, dramático, narrativo. ¿Qué género representa? Si eran poemas. El género lírico. Muy bien, listo. Género lírico, porque eran poemas dedicados a lo que sentía por Laura. ¿Qué había en este cancionero? Canciones y sonetos. Por eso es llamado el mejor sonetista universal. Universal significa de toda la literatura europea. Él era Petrarca.
Vamos ahora sí al segundo. Chicos, si hay un primero debe haber un segundo, ¿verdad? Y te dije, no, pues no, en la literatura, aquí, también. Espérate. ¿Quién es el segundo? Ya no va a ser lírico. Ahora me voy al género épico, casi narrativo. ¿Quién es ese representante, chicos? Pues tenemos a Giovanni Boccaccio. Muy bien, listo. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Giovanni Boccaccio. Antes que me olvide, te voy a mencionar algo importante de él. ¿Sí? Chicos, Dante Alighieri, muy bien. Dante Alighieri escribió una obra muy importante. ¿Cómo se llamó la obra? La Divina Comedia. Listo. En realidad, el nombre era La Comedia. ¿Quién le puso divina? Boccaccio. Leyó la obra y no, pues esto no es una comedia, esto es la Divina Comedia y ahora la conocemos como divina. El adjetivo le puso Giovanni Boccaccio, ¿sí? Muy bien. Primero, Boccaccio es el precursor ¿de qué? ¿Recuerdas que te dije que pertenece al género épico casi narrativo? Resulta que el género narrativo surgió en el siglo XVI, en la Edad Moderna. Ya, pero él era el precursor del cuento. ¿Sí? Es el precursor del cuento. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Aparte de ello, dime, ¿un cuento se encuentra en verso o en prosa? ¿Sí sabes la diferencia? Porque yo te lo dije, ¿ah? En prosa, ¿verdad? Decíamos que el verso, ¿recuerdas las sílabas métricas están en el medio, un poema? En cambio, cuando está en prosa, generalmente es en toda la hoja. Por eso es que hay poemas en la prosa poética que se escriben casi en toda la hoja. O sea, no hay rima. Eso es prosa. Y el género narrativo estaba vinculado con la prosa. Es por eso que a él se le conoce como el mejor prosista. Por la prosa, mejor prosista italiano. Italiano. Muy bien. Él también tenía una musa. Todos tienen una. ¿Cómo se llamaba su musa? Ese nombre que debes temer. Si tú te encuentras con una, con ese nombre, teme, huye por tu vida, sálvate. María. María. Sí. Lo siento. Las Marías en la literatura son malas. Muy malas. ¿Sí? Han causado muchos males, han provocado que los hombres mueran, que se vuelvan locos, que sufran, ¿sí? Puedo hacerte ejemplos y te vas a dar cuenta que así son las Marías. Muy bien. María de Aquino. Mira, antes de hablar de María de Aquino, el solitario de Gustavo Adolfo Bécquer, no, ¿qué estoy hablando? El solitario de Horacio Quiroga te habla de una chica que hostigaba mucho a su esposo. Su esposo era un hombre que preparaba o fabricaba joyas y esta chica lo torturaba diciéndole, ¿por qué no le da una joya de la que está haciendo? Y le dice, pero no es mía, yo trabajo para otros, no tengo. Pero yo soy tu mujer, a mí debes darme. Y te torturaba y le decía, entonces mejor me voy con el que sí me da, con el vecino, que me da joyas y me da... Así le torturaba. Hasta que el hombre no pudo más, tomó el solitario, que era una especie de joya, y se lo incrustó en el corazón. Lo torturaba tanto que al final llegó a decir eso. María de la Jorca de Oro. Esta chica, María de Antúnez, que torturaba también a pero no torturaba. Simplemente decía lo que quería y el hombre la traía. Traía, no sé, ¿sabes qué? Mira, mi amor, he visto un vestidito, me encanta, pero no lo puedo tener. Y el hombre iba y le traía eso. Psicología inversa, creo le llaman. Sí, manipulación. Ajá, muy bien. Chicos, al final este hombre se volvió loco por ir a quitarle y robarle a la Virgen la jorca para darle a este hombre. María, aunque esta María no fue tan mala, pero causó el sufrimiento de un hombre, María de Jorge Isaacs. Cuando él le prometió amor eterno a Efraín, a esta María, y cuando regresó, María ya no estaba. María había fallecido. Sí, y se fue antes que él regresara y sufrió mucho por ella. Muy bien, listo. Pero ahí no tuvo la culpa porque se muere.
¿Sabes? Muy bien. O sea, no sabes lo que yo sufrí mucho por esta María, por esta obra, María de Jorge Isaacs, que inicia el romanticismo en Colombia. Regresamos aquí. ¿Qué pasa con esta María? María del túnel, no, ahí también, María del túnel de Ernesto Sábato. Esta María sí era mala, esta sí. Tenía a su esposo, quien cuenta la historia es el protagonista, Juan Pablo Castel, que habla de que ha quitado la vida a María, pero él va a contar por qué. Porque esta mujer tenía a su esposo y lo tenía él como amante. Y un día le da un papelito de una dirección y él va a su casa, feliz porque dijo, me he invitado a su casa. Y cuando llega, se presenta un hombre mayor y era cieguito. Y le dice, ¿qué tal? Le dice, ¿usted está la señora, el señor Irribarren? Le dice, porque María Irribarren. Le dice, no, yo no soy Irribarren, yo soy Allende, soy el esposo de María. O sea, lo envió a su casa tal vez para que conozca a su esposo. Y ahí está, y muchas más. Pero ya, nos detenemos ahí por la tortura a María. Entonces vamos a María de Aquino. Chicos, María de Aquino era la esposa de un conocido o amigo de Giovanni Boccaccio. Y Giovanni Boccaccio se fijó en ella. Y ella lo aceptó como amante. Fueron amantes. Sí, su inspiración, todo, pero estuvieron. Y sabes, se cuenta en parte de la biografía que dice que él escribe una obra para las mujeres interesadas. Bueno, hablando de las mujeres interesadas, porque se cuenta que él le propuso a María que dejara a su esposo y se quedara con él. Pero María le dijo algo. Tú llegaste después y yo no voy a cambiar a mi esposo por ti. Si quieres estar conmigo, quédate así, como tal. Entonces, no, se fue. Tuvo orgullo al menos. Esta María no le iba a causar daño. Así que, chicos, escribió El Corbacho, que es una obra que critica a las mujeres interesadas. No, pero no vamos a hablar, no vamos a ofender a María, no, ya le hemos ofendido tanto, con respeto. Muy bien, vamos a hablar de su mejor obra. ¿Cuál es su mejor obra? La que te va a ayudar justamente a formar el género narrativo más adelante, que es el Decameron. Muy bien. El Decameron. O el Decamerón para algunos. El Decamerón. ¿Ya? Yo le llamo el Decameron, pero lo he visto con tilde, así que muy bien. Chicos, el Decameron o el Decamerón es una obra que tiene 100 cuentos aproximadamente, pues le llaman Deca, 100. Y recuerdas que eran 7 mujeres que decidieron salir huyendo del contexto de esta época, siglo XIV, una pandemia, una epidemia en esta época del siglo XIV, la peste negra, la peste bubónica, la peste de las ratas le llaman algunos, creo. Estas 7 mujeres intentaron huir de esa peste y se fueron a una cabaña, pero antes de ingresar a la cabaña se encontraron con 3 hombres y los hombres le dicen, ¿ustedes dónde van? Es que vamos a huir de la peste, estamos cansados, la gente está muriendo, queremos... le dice, ¿ustedes? Nosotros también. Y las 7 mujeres y los 3 hombres se fueron a la cabaña, en medio del bosque, escondiéndose supuestamente de la peste. Cuando estaban ahí, prendieron una fogata para el frío, llegó la noche y estaban aburridos. ¿Qué hacemos ahora? Imagínate, ¿no? Estaban ahí en la fogata y de pronto un hombre dice, estoy aburrido, ¿qué hacemos? Y una mujer mira y dice, no sé, ustedes digan, nosotros hacemos lo que ustedes quieran. Entonces, espérate, tranquilo, mucha imaginación, a la iglesia te voy a llevar ahora, escúchame. Le dicen, ya sé, hay que hacer algo que nos despierte y nos divierta. Entonces las mujeres, sí, vamos, hay que hacer algo para divertirnos. ¿Sabes qué dice un hombre? Hay que contar historias. Ya ves, muy bien. Vas a decir el más monce. Oye, escúchame. Chicos, eran 10 personas. Se quedaron en la cabaña 10 días y cada uno contó una historia en un día. O sea, 10 cuentos por día y se quedaron 10 días. ¿Cuántos cuentos eran en total? Ajá, muy bien. Ahora, ¿cuál es lo característico de esta obra? Chicos, que esa obra yo digo, Giovanni Boccaccio ha sido el más frío de fríos, de verdad. Criticaba a la iglesia así, tal cual, en sus obras. O sea, si la Santa Inquisición hubiese estado en su punto máximo, él ya no hubiese contado más, porque en realidad criticaba. Su punto central de crítica
o vamos a decir el foco de su crítica, era la iglesia. Hablaba de sacerdotes, hablaba de monjas. Vamos a ver alguna de las historias, solamente para mencionar porque en realidad son muy fuertes. Son muy fuertes en el sentido que son, a ver, para no usar esa palabra. No, vulgares no, lujuriosas en el sentido extremo. Son bastante fuertes en ese sentido. No palabras malas. Yo te puedo contar, pero siempre hay ahí en TikTok algunos chicos que se emocionan más de lo debido. Entonces, tratemos de andar en el centro de las historias. La mujer adúltera, que no es tan fuerte. La mujer adúltera, ¿recuerdas qué le pasaba a las mujeres cuando engañaban a sus esposos? Las llevaban a la plaza. ¿Y qué hacían? Las apedreaban. Si escuchas la historia de Jesús, ¿has visto al menos? Ya, muy bien, eso es lo que hacían. Entonces, en este hombre llegó a su... Imagínate, llegar a tu casa feliz, mi esposa, ¿dónde está? Y encontrarla con tu vecino. Y este hombre la amaba, pero el castigo tenía que hacerlo, pero él no podía. Así que le entregó a otro hombre o a otra persona para que hiciera esto por él, para que acabara con la mujer. Pero la mujer se defendió. Si la mujer no podía defenderse en ese entonces, ella lo hizo. Y le dijo, yo quiero hacerle 3 preguntas a mi esposo. Si mi esposo me responde esas 3 preguntas, ustedes verán si me pueden juzgar o no. Y querían escuchar, nunca habían escuchado a una mujer que levantara la voz y dijera eso. A ver, dinos, ¿qué puedes decir tú? ¿Qué excusa vas a decir para defenderte de este acto impúdico? Bien, le dijo, llamaron al esposo. Bien, le dijo, te voy a hacer 3 preguntas. La primera, ¿alguna vez te has quejado de que yo haya sido una mala esposa? Y él, no, tú siempre has sido gentil, bueno. Segunda pregunta, ¿sí? A ver, ¿alguna vez cuando yo he estado cansada del trabajo del día y tú has llegado para atenderte o para incluso tener intimidad, yo te he negado algo? No, siempre has accedido. Tercera pregunta, y ahí en la intimidad, dime, ¿tú te has quejado de mí? ¿Has hecho algo que tal vez no te ha gustado? No, sí. Entonces, ¿de qué te quejas? Si yo he sido una buena esposa, pero tú no has sido un buen marido, ¿por qué no me puedo buscar a alguien que cumpla el papel que tú no puedes? Y todos... Bueno, diciendo factos. No, mentira. A ver, escúchame. Oye, entonces, ¿qué hizo? Las mujeres de ese momento pensaron, claro, pues no. Oye, si el varón lo hace, el varón lo hacía, porque el varón sí podía. O sea, en ese momento el varón podía tener tal vez otras mujeres. Así que, chicos, las mujeres empezaron a tener un poquito más de libertad con respecto a esa obra. Para criticar tal vez en Giovanni Boccaccio esa idea, no, la mujer no es infiel, pero ahí está la mujer adúltera. A ver, ¿qué más? Ya, los calzones del cura. Los curitas usaban un calzoncillo como tipo short, así sueltos, matapasiones. Ya. Contamos la historia, te quería mencionar esta. Resulta que era un convento. En un convento no hay curas. ¿Qué hay en un convento? Monjas y la madre superiora, ¿verdad? Convento solamente para mujeres. Muy bien, un monasterio para los varones, o bueno, los curas. Entonces, en este convento dice que una monjita recibía la visita de su primo. Y normal, su primo estaba afuera del convento y ahí. Pero el primo venía con un amigo. Y dice que un día vino el amigo y no el primo. ¿Qué hacía el amigo viniendo a visitar a la monjita? Las demás monjitas le dijeron a la madre, no puede. Porque sabe usted que tienta al pecado un hombre. Le dice, tranquilas, yo le voy a decir. No puede venir a visitarte, dile por favor, porque estás incitando. Tienes que huir del pecado, de la tentación. Así que le dijeron a la monjita y la monjita va y le dice al chico, discúlpame, no puedes venir a verme. ¿Por qué? Le dice, porque está mal, porque es un pecado y aquí nos ven. Entonces vamos a un lugar donde no nos vean. Pero yo no puedo salir, pero yo puedo entrar. Entonces, la monjita, buena monjita, porque quería tener amigos, llevó al chico a conversar, para conversar juntos a su habitación. ¿Sí? Ajá, solo y a conversar. Las otras monjitas se dieron cuenta y dijeron, no, ella es una pecadora, está ingresando. Y quisieron llamar a la madre superiora, pero la madre superiora tal vez no les iba a creer. Entonces esperaron que el hombre esté ahí en la habitación para llamar a la madre. Dice que cuando el chico ingresó, ellas corrieron rápidamente, madre, hay una pecadora en el convento. Y la madre, ¿qué? No, ¿cómo va a haber? No, madre, por favor, venga. Y la madre le dijo al curita, shh, no hables.
No sé si me entiendes qué estaba haciendo la madre. Y es un convento, cura, no debe estar un cura ahí. La madre estaba en la habitación con el cura. Y cuando dijo, hay una pecadora, pensó que estaban hablando de ella. Y le dijo, no, hijas, madre, por favor, ven, aquí en este lugar. ¿Qué le dice? Y se cambió a oscuras. No prendió la luz. Se puso la ropa, abrió la puerta. ¿Qué? Madre, venga, cerró la puerta y fueron corriendo. Sacó las llaves, abrió y se encontraba ahí la monjita. De pronto habrán tenido frío, o primero calor, después frío, no lo sé. Una cosa llamó a la otra y ya estaba muy bien y rindieron culto a Afrodita. La idea es que la madre los encontró ahí, a los dos. Y a él no tenía nada que decirle porque un hombre mundano, pecador, no había problema. Pero ellos estaban en el convento. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Eres una pecadora. Se vistió, la llevó en un lugar junto a todas las monjitas que estaban felices de lo que le estaban haciendo. ¿Sabes qué? Tú te vas a ir de este lugar excomulgada, salida de este lugar porque has pecado. Cuando nadie había visto a la madre, la monjita miró a la madre y se dio cuenta que la madre no tenía el velo puesto. O al menos no era, tenía algo pero no el velo. Que tenía 2 agujeros por aquí. Y le dice, madre, le dice la chiquilla, ¿no? Antes que usted me juzgue y todo, póngase mejor, arréglese bonito el velo. ¿Qué? O sea, arreglarme el velo. ¿Quién se va a arreglar? Todas las monjitas directo al velo, porque nadie se había fijado en eso. Y se quedaron mirando que no era el velo, eran los calzones del cura, que estaban en la cabeza. Y cuando la monjita vio que todas la estaban mirando, intentó arreglarse y se dio cuenta. Y ahora tenía que explicar de dónde sacó los calzones como regalo de cumpleaños para el cura. No, ¿pero qué? La monjita dijo, bueno, mira, nosotros somos mujeres. Y ustedes saben que Dios ha creado los deseos, ¿no? Nosotros estamos en este lugar, pero bueno, si nadie se entera, si queda entre nosotras, mira, tú pide perdón porque Dios te va a perdonar por lo que estás haciendo. Puedes irte de este lugar. Además, nosotros, ¿quiénes somos para juzgar? Y las monjitas, madre, pero discúlpeme, yo tengo que ir a cumplir un trabajito. Y se estaba yendo y le dicen, madre, pero nosotras, si no tienen a nadie, pónganse a orar. Y se fue. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, ¿no crees que esta obra, si fuera en la Edad Media, neta, pues esta obra ya fuera prohibida tal vez, pero no fue prohibida? Los calzones del cura, ¿sí? La mujer adúltera, el mudo más que risa me dio pena, porque unas monjitas abusaban de un mudo. El mudito llegó y lo recibieron como una especie de caridad, ¿sí? Pero una monjita lo vio desnudo y dijo si podían hacer algo con él y después no pedir perdón. Y dijo, claro, mientras no diga nada. Entonces, Pero, ¿cómo le dijo que si no hablaba? No, ellas se dijeron entre ellas, mientras no diga nada, pero ya entiendes el sentido aquí. O sea, él era mudito, no iba a decir nada, obviamente. Mientras nosotros no hablemos y él no diga nada, y empezaron a abusar del mudito. Todas las monjas, cada vez que querían algo, el pobre mudito era abusado. Y te digo pena, no va a decir premio, por favor. Ya está, muy bien. Yo creo que hasta ahí ya está criticando a la iglesia totalmente. Y entre las obras más importantes tenemos el diablo en el infierno. El diablo en el infierno. Chicos, pero solo te voy a mencionar, ¿sí? Porque no puedo contarte esta historia. Es demasiado fuerte. Tú si quieres escuchar esta historia, ¿no? Tú sí, ajá. ¿Sabes lo que pasa? Te doy una idea de lo que trata. Resulta que hay un curita de 26 años llamado el Padre Rústico. Hay una chiquilla de 17 años que quiere servir a Dios. Entonces va a buscar a diferentes curas y ninguno la deja pasar porque dicen, no, los padres saben. Era una mujer hermosísima, que los curitas sabían que era una tentación para ellos. Pero un curita que estaba aprendiendo el oficio, sí la recibe. Y dice que cuando la recibe y la deja pasar, él se siente muy movido por la chica, ¿ya? Muy alegre, vamos a decirlo así entre comillas, muy alegre. Dice que él se va a acostar y siente que algo despierta en él. Entonces va a buscar a la chica y le dice, Alibet, vamos a ponerle Alá en vez de Dios, ya, porque siento que esta obra de verdad
habla muy mal de... Siento que no puedo contar esta historia de esa manera. Vamos a decirle a Alá, porque Alá no es mi Dios. A ver, esa chiquita quería servir a Alá. Entonces le dice, Alibet, ¿ya te dormiste? Y Alibet le dice, no, padrecito, todavía estoy aquí despierto. Hijita, ¿quieres servir a Alá? Padrecito, pero ahora, sí, le dice, hijita, Alá se sirve a cualquier hora. Ah, padrecito, pero ¿cómo voy a hacer eso? Yo quiero aprender. Y el curita empezó a preguntarle a la niña por todo lo que sabía, incluso le empezó a preguntar sobre la vida íntima y se dio cuenta que la chiquilla nunca había estado con un hombre, tenía 17 años y no conocía el cuerpo de un varón desnudo, no había visto nunca. Entonces el padre se aprovechó. Hija, le dijo, si quieres servir a Alá, haz lo que yo voy a hacer. Sí, padrecito, a ver. Y el padre se empezó a quitar la ropa. Y la niña también se empezó a quitar la ropa, ¿sí? Y una vez que se quitó la ropa, la niña observaba al padrecito y le dijo, padrecito, ¿qué es eso que usted tiene y yo no tengo y se mueve tanto? Y el padrecito le dijo, hijita, le dice, es el diablo que me posee. Ay, padrecito, ¿los curitas también tienen el diablo? Sí, hijita, le dice. Y padrecito, ¿y cómo hacemos para que usted se sienta tranquilo y bien y el diablo no lo posea? Bueno, hijita, Alá es tan perfecto que ha creado en las mujeres el infierno. No sé si reconoces, la frase es, vamos a meter al diablo en el infierno. Ya, no te voy a contar más de esa historia. Ya, muy bien, pero ya sabes... La chiquilla se convierte en una ninfómana. Ella piensa que está sirviendo a Alá, pero no está sirviendo a Alá, porque el padrecito le enseña a servir de esa manera, supuestamente. Y bueno, no voy a contar más porque ya viene un asunto muy fuerte y estamos en horario de protección al menor. Sigamos. Vamos con el tercero y el más importante. ¿Sabes que la obra es un cuentito que tiene 3 páginas? Bueno, toda la obra es más, pero el cuentito tiene 3 páginas. Si tú ya como mayor de edad y tienes curiosidad, yo quiero saber porque es cultura, profesionalismo ante todo, entonces, muy bien, puedes leerla si quieres. En literatura igual dice. Chicos, vamos a Dante, Ducante, Digli Alighieri, Dante Alighieri. Muy bien, con la Divina Comedia. Espérate, déjame. Hay cada hombre. Ay, me da ganas de insultar en el lenguaje. Ya está. Bloqueado. Nos vemos luego. Muy bien, sigamos. No lo puedo reproducir. Hay palabras tan burdas soeces que no se pueden reproducir. Muy bien. A ver, sigamos. Escúchame. Me voy a Dante Alighieri. ¿Listo? Muy bien. Dante Alighieri es el máximo representante de esta época. Te cuento que él fue llamado el Aristóteles moderno. Ahora, si tú te acuerdas de Aristóteles tenía mucho conocimiento en diferentes tipos de campos. Yo no sé si has visto cuando has empezado a estudiar en matemática, me parece que es el padre de la biología. A ver, ayúdame con eso. Sí, ¿no? Aristóteles. ¿Biología era? Sí, ya está, muy bien. Entonces, por ahí Aristóteles. Tenía tanto conocimiento que justamente Aristóteles es el que influye en Dante Alighieri. En la mayoría, ¿no? Ajá, Aristóteles. Siempre vamos a iniciar, chicos. ¿Quién es el padre? Aristóteles. ¿Sabes qué? Vamos a hablar de la literatura. ¿Quién es el que inició? Aristóteles. Mira, todo es él. El Aristóteles moderno. El Aristóteles moderno. Muy bien. Dante Alighieri tenía una musa. No se habla de él, tenía mucho conocimiento en diferentes artes, pero no he visto una obra que hablara del amor o de una persona, ¿no? Es la poética, habla de la literatura. De la literatura, ajá, de la división de los géneros literarios. Pero voy a buscar, no he escuchado una musa. Supongo que deben tener, pero no son tan conocidos. Todos los escritores tienen una, o una esposa, o una amante, una persona
que aman. Debe tener, pero no he investigado, voy a ver. Chicos, ¿cómo se llamaba la de Dante Alighieri? Beatriz. Beatriz Portinari. ¿Sabes que ellos se conocieron? Bueno, al menos Dante la conoció cuando tenía 9 años. Ambos tenían la misma edad. Y Dante, desde la primera vez que la vio, se enamoró de ella, ¿sí? No le habló, no le dijo lo que sentía, pero era su inspiración, al menos. Muy bien. Le escribía a él algo en la obra Vita Nuova, reúne las cartas escritas a Beatriz Portinari. Vida nueva. En el castellano es vida nueva. Vita Nuova es la vida nueva. Muy bien. Vamos a mencionar, ¿sabes? Tiene muchas obras. Tiene un tratado lingüístico, por ejemplo, de lengua vulgar. Tiene un tratado político, La monarquía. Tiene una obra que habla de amor, que es la vida nueva, y tiene una obra que habla sobre el contexto religioso y parte también de la Donna Angelicata, que es la obra más importante, la Divina Comedia. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de su obra importante por ahora, ¿sí? Claro, su obra importante. Esta obra importante es la Comedia. Aquí te voy a poner la Comedia, pero en esencia vamos a hablarte un poquito de lo que es la Divina Comedia. La Divina. ¿Quién le puso Divina? Giovanni Boccaccio. ¿Y sabes por qué se llamó comedia? No me digas porque es gracioso, me da risa, jaja. Podría ser. Alguien me dice, yo he leído la Divina Comedia y no me ha dado risa. ¿Por qué comedia? Si la comedia está para burlarse. Chicos, lo que pasa es que la comedia tenía un desenlace, un final. ¿Cuál era el final de una comedia? Cuando era una representación. Un final feliz, excelente, muy bien. ¿Y cuál era la finalidad o la felicidad del hombre medieval? ¿Llegar a dónde? Llegar al cielo, llegar a Dios. Y por ese final, entonces se le llamó la comedia, ¿sí? Porque en esa época solo existía comedia y tragedia nada más. Muy bien. Entonces, dime. ¿Alighieri la llamó comedia o otro nombre? No. Él le puso por nombre, le puso por nombre comedia. Ya después hago eso. Sigamos. Muy bien. ¿Qué? Dante. Fue desterrado, por cierto. Fue desterrado por problemas políticos. En esta época había una pelea entre güelfos y gibelinos, entre la iglesia y la política, que al final fue desterrado. Él nunca estuvo con Beatriz, pero sí le escribió a ella. Beatriz se casó muy joven, pero se casó por un arreglo político, como siempre hacían con las mujeres. Cuando se casó más o menos a los 24 años, o bueno, antes, porque su matrimonio no duró mucho porque ella falleció. Ella murió prematuramente. Y sabes, primero Dante estaba triste, pero después creo que tenía una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que Beatriz era su Donna Angelicata, claro, porque él había pensado mucho. Muy bien. Ahora, Beatriz murió a los 24 años, 6 años después, Dante Alighieri se casó con una chica llamada Gemma, también por un arreglo político. Tuvo 4 hijos, 3 varones y una mujer. A la mujercita le puso por nombre Beatriz, como la mujer que tanto amó. O bueno, y que amaba en ese momento porque se casó por arreglo. Fue desterrado, y cuando fue desterrado él prometió no volver a escribir una obra que hable de ella si antes no la inmortaliza. Y si te das cuenta, la Divina Comedia es eso, porque hablarte de la salvación de un hombre no solamente es el proceso, sino quién envía a Virgilio para que salve a Dante de ese mundo pecador. ¿Quién lo hace? Lo hace Beatriz junto con la Virgen María. Entonces, en realidad, inmortalizó a esta mujer
como la dona angelicata, como la mujer que salva a un hombre de una vida pecaminosa, una vida pecadora. ¿Y qué elemento representaba en la Divina Comedia ese mundo de perdición? ¿No se escucha? ¿Me están llamando? ¿Cómo me va a llamar ahorita? Dios mío, a ver quién me llama. Cuídate. Disculpe. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Chicos, la selva oscura. La selva oscura. ¿Recuerdas dónde se encontraba perdido Dante, el protagonista? En la selva oscura. Y ahí en la selva oscura se le aparecieron 3 fieras. Justamente las 3 fieras que representan el pecado. El león, la loba y la pantera. Y cada uno de ellos representaba el pecado que tenía Dante en ese entonces, que era la soberbia, la avaricia y la lujuria. Muy bien, ¿ya ves? Pero para mencionar esto, primero tienes que decirme a qué género pertenece. Al género épico, y es una epopeya religiosa. Epopeya religiosa. ¿Listo? Muy bien, ya está. Segundo que debes recordar aquí es el tema. ¿Cuál es el tema de la Divina Comedia? El tema es justamente la salvación. Muy bien. Y la salvación divina, pero la salvación de un hombre. Y dice que el paso de un hombre por 3 reinos que puede ser tu propia vida. Tú puedes pasar por estos 3 reinos. Te encuentras en el infierno porque estás todo pecador y te vas al purgatorio porque encuentras a alguien que te ayuda a limpiarte de esos pecados. Y al final después de limpiarte, llegas a un momento de tranquilidad. Tu propia vida puede ser estos 3 reinos. Eso es lo que se menciona. Algo más. Chicos, esta es una obra alegórica. ¿Qué significa una obra alegórica? ¿Qué es la palabra alegórica? Que es una obra simbólica. A ver, tiene números simbólicos. ¿Cuál es el número que más se repite? El número 7 también, pero ¿cuál es el número que más se repite? Tiene el 7, el 10 también, que son números religiosos. 33 cantos, 3 reinos, ¿sí? El número 3. 3 cabezas de Cerbero. 3 cabezas del diablo. Eso quiere decir entonces que el número 3. ¿Y qué representa el número 3? En la religión, ¿qué presenta el número 3? Representa la Santísima Trinidad. Muy bien, listo, ya está. Ahora, chicos, ¿qué pasó? ¿Quién? Santísima Trinidad, ¿verdad? Para recordar a la Divina Comedia. Muy bien, solamente te anoto esto y después tenemos una segunda clase para hablarte de la Divina Comedia, ¿ya? Primero, ¿quién es el protagonista? Recuerda que es el mismo, pero que él no estaba dormido, no, tuvo una visión. ¿Cuál era su visión? Justamente, estaba despierto, ¿eh? ¿Y Dante qué representa? Porque si es una obra alegórica, Dante debe representar algo. Dante representa el hombre pecador, claro. El hombre pecador, él representa eso en la Divina Comedia. Muy bien, ahora chicos, este hombre pecador tiene 3 guías. Tiene 3 guías, porque justamente el primero es enviado por Beatriz. Como nadie podía ir hasta allá, es enviado. ¿Cómo se llama este protagonista? Bueno, este guía, perdón, se llama Virgilio. ¿Quién era Virgilio? Representaba la razón y era un escritor romano que justamente Dante seguía y admiraba. Virgilio, el autor de la Eneida. ¿Quién es el segundo guía? Chicos, Virgilio lo guía por el infierno y el purgatorio. ¿Y quién aparece en el paraíso? Beatriz. ¿Y qué representa Beatriz? La razón, la fe, la esperanza. Muy bien, porque tú puedes llegar a Dios a través de la fe. Ahora, Beatriz no puede llegar al Empirio, porque el Empirio es el lugar de los bienaventurados. Ahí aparece San Bernardo, que representa la santidad. San Bernardo. Sí, muy bien. La santidad. Ahora,
hay muchas alegorías y eso lo vamos a ver en una segunda parte, ¿sí? Por ahora, quédate con esto. Muy bien, chicos. Cuídense, cuídense. Muchas gracias por la clase de hoy.